Doctrina protestante. Cristo no fundó ninguna iglesia. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico católico nicaragüense. Les traigo un nuevo video para que usted, hermano protestante, compare su doctrina con la nuestra. Y usted sume, reste, multiplique y divida y saca sus propias conclusiones. Voy a darle citas para que anote y las busque. Pero antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Amado Señor Jesús, enséñame a discernir entre lo bueno y lo malo, a rechazar las leyes del mundo contrarias a tu doctrina y a tu misericordia, para que ella sea el eje que mueva mi corazón y mis propias acciones, que así sea. Amén. Gracias, Señor. Miren, es importante conocer cuál es el caballito de batalla que el protestante le saca al católico. Cristo no fundó ninguna iglesia, así se lo dicen, y se lo van a seguir repitiendo. Cristo no fundó ninguna iglesia. Es una gran mentira, y así convencen al católico, le mueven el piso y se lo llevan a su iglesia. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sepa que el católico no lee para nada las escrituras. Y segundo, no conoce su doctrina. Pero escucha al protestante y termina diciendo como loro: Cristo no fundó ninguna iglesia. Qué bonito. Lo que dice el protestante lo creen. Y lo que le dice Cristo, eso no lo creen. No lo creen. Ahora bien, a los protestantes esto les ha dado resultados. Basta con decirle al católico: Cristo no fundó ninguna iglesia, que la iglesia no salva, todas las iglesias son iguales, tenemos la misma Biblia, adoramos al mismo Dios. Son solo mentiras sin argumentos bíblicos, mentiras sin argumentos. Católicos, abran los ojos, por favor. ¿No ven que lo están engañando? ¿No ven que se lo están llevando como niño de la mano? ¿No ven que son estrategias que el diablo utiliza, ofreciendo un montón de iglesias para llevarse el premio? ¿Y saben cuál es el premio? Seducir a los católicos y llevárselos a sus iglesias. Satanás sinvergüenza, robándole las almas al Señor, robándole las almas a Dios, robándole a sus hijos. Pero escuche lo que dice 1 Juan 2:18. Hijos míos, ha llegado la hora. Habéis oído que vendría un anticristo, y la verdad es que han aparecido muchos anticristos. Palabra de Dios. ¿Cuántos anticristos dice la Escritura? Un anticristo, no es uno solo. Ahí está la mentira. El anticristo no es uno solo, son muchos los anticristos. Y entonces, ¿quiénes son los anticristos? Juan se lo va a decir a usted para que no crea que son cosas mías. 1 Juan 2:18 y 19. Por eso nos damos cuenta que ha llegado la última hora. Verso 19. Salieron de entre nosotros. Palabra de Dios. Aquí Juan nos está revelando quiénes son los verdaderos servidores de Satanás. Quiénes son los que se han ido. Y sepan que los protestantes no existían cuando Juan lo escribió. Ellos vienen con Martín Lutero en el año 1525, siglo XVI. Y esto Juan lo escribió a finales del siglo I. Así que no me venga con el cuento, respóndame. Antes de ser protestante, ¿usted era católico? Sí. Usted es un anticristo, así lo dice Juan. Pero te digo algo, estás a tiempo, regresa, arrepiéntete. No dejes que Satanás te robe tu salvación. No lo dejes. Porque Juan dice que el que se va se hace un siervo de Satanás. Si no, mírese usted mismo. Cuando se fue, empezó a profetizar diciendo: la iglesia católica, la gran prostituta, la gran ramera. No, señor. Usted se hizo un anticristo. Por eso predica de esa manera, de esa forma. Mire lo que dice Juan 2:19. Salieron de entre nosotros, aunque no eran de los nuestros, pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Palabra de Dios. Juan dice que hay que estar firmes en la fe, porque el que no permanece firme y se va a protestante, lo pierde todo. Y cuando digo todo, es todo. La fe protestante es puras medias verdades y puras medias mentiras. Y ahí no se salvará. Y si se fue, es porque usted nunca fue católico. Estaba dentro de la iglesia, pero no era de los nuestros. Los verdaderos católicos, jamás. Y si lo digo jamás, se hubiesen ido. Y sigue diciendo Pablo en 2 Corintios 11, 13, 14.
Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Verso 14. Y nada tiene de extraño, pues hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Palabra de Dios. Miren cómo lo dice Pablo. Porque esos tales son unos falsos apóstoles. Sí, son unos falsos apóstoles. A los ojos de Dios lo son. Todos los que se han ido lo son. A Pedro le dieron la llave. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Ellos sí son falsos apóstoles. Y sigue diciendo en 2 Corintios 11:15. Así que no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia. ¿Qué tal? Ellos no le sirven a Dios, le sirven al diablo. ¿Cómo lo sabemos? Porque se disfrazan de servidores del bien. Pregunto, ¿cuántos católicos están cayendo en esa trampa? Muchos. ¿Cuánto me duele, hermano? Y qué duro es verlo irse de la iglesia. Qué duro es verlo partir para hacerse protestante. Y yo le digo, hermanito, qué fácil se rindió ante las acechanzas del mal, ante las acechanzas del demonio. Qué fácil se dio. Miren lo que dice Efesios 5:23. Esto es precioso. No sé de qué Biblia lee usted, pero esto es precioso. Miren lo que dice. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo cabeza de la iglesia, el salvador de su cuerpo. Cristo es el salvador de su cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? La iglesia. ¿Quiénes forman el cuerpo de Cristo? Todos los fieles. El cuerpo es la iglesia y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Que un protestante niegue que la iglesia no es instrumento de salvación. Mentiroso. Mentiroso. Y si no es así, entonces me pregunto, ¿a quién vino a salvar Cristo? ¿A quién vino a salvar? O mejor pregunto, ¿se equivocó Pablo? ¿Se equivocó Pablo? Mentiroso. Cristo viene a salvar a su iglesia. ¿Cuál iglesia? Su cuerpo. Así que no diga mentira. Si no estoy en la iglesia de Cristo, ¿quién me va a salvar a mí? El lobo voraz, el falso pastor, el falso apóstol, Satanás. Cristo salva a su iglesia, no a muchas iglesias, es una sola. Aquí lo viene a confirmar Mateo. Miren lo que nos dice Mateo 16, 18 al 19. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está hablando en singular, no hay plural. No hay plural, no dice mis iglesias, dice mi iglesia. Y sigue diciendo, a ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado. Palabra de Dios. Aquí Cristo está fundando su iglesia. Lo dice claramente. Claramente. Y sabe, la hizo visible en la figura de Pedro para que no quedara ninguna duda. ¿Y sabe por qué más? Porque este es el plan divino de salvación de Dios desde antiguo. La iglesia es el vehículo que Dios utiliza para salvar a la humanidad a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Pasión, muerte, resurrección. Y si usted no está en ella, ¿quién lo salvará a usted? ¿Quién irá a salvarlo? Hágase la pregunta, protestante, ¿quién lo va a salvar a usted? Sume, resta, multiplique y divida. Tome una decisión ya, tome una decisión, regrese. Efesios 5, 24, 25. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a su marido en todo. Verso 25. Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Palabra de Dios. Cristo dio la vida por su iglesia. Porque Cristo ama a su iglesia. Así el marido debe amar a su esposa. Pablo compara esto para que descubramos que la iglesia es una. Y así el marido tiene una sola esposa. ¿Cuántos cuerpos tiene? Uno. La iglesia es la esposa. ¿Cuántas esposas puede tener el marido? Una. Y si la iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es una sola y punto. Caso cerrado. Si lo quiere entender, entiéndalo. Y si no, es su problema. Efesios 5, 26. Y después saltamos al verso 28. Para santificarla, purificarla mediante el baño de agua y la fuerza de la palabra y presentártela resplandeciente a sí mismo.
sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Verso 28, así deben amar los maridos a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Palabra de Dios. Pregunto, ¿por qué hay tanta secta? Sencillo, porque esa es la cortina de humo que utiliza Satanás para que usted no se salve. Pero Cristo prometió salvar a su iglesia. Entonces Satanás le pone otras iglesias. Y se lo digo así porque usted puede estar en la iglesia que quiera. Ese es su problema, protestante. Yo estoy en la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia Católica Universal. ¿Y sabe por qué? Porque el pensamiento de Cristo es una sola iglesia. Que alguien me muestre que Cristo quería muchas iglesias. Eso no está en la Biblia, no lo va a encontrar, ni es palabra de Dios. Es palabra de hombre, palabra de pastor, palabra de Satanás. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Lo dice bien claro. ¿Y quiénes forman ese cuerpo? Los fieles católicos. Oye, si usted está en contra de esa iglesia de Cristo, se equivocó. No ve que Cristo la alimenta y la cuida. Así como la madre cuida a su recién nacido celosa, incluso si es necesario, dando la vida. Cristo ya lo hizo, se entregó su vida por todo, para salvarnos. ¿A dónde? En la cruz. En la cruz es el sacrificio perfecto. En la cruz. Y todavía más, miren lo que nos dice Mateo 28:20. Esto es precioso, esto es precioso. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Esta es la promesa que Cristo hizo desde el inicio. Que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y que ni los poderes del infierno podrán vencer a esta iglesia. Hay una lucha, pero el que la fundó es más grande que el que está en la tierra. ¿Se acuerdan de Pablo? Vamos a leer a Pablo. 1 Corintios 15, 8 al 9. Y en último término se me apareció también a mí que soy como un aborto. Verso 9. En realidad soy el último de los apóstoles. Indigno incluso de tal nombre. Pues llegué a perseguir a la iglesia de Dios. Palabra de Dios. Había una iglesia ya. Pablo lo dice. Soy el último e indigno. Soy un aborto por haber perseguido a esa iglesia de Dios protestante. Usted persigue a esa iglesia que persiguió Pablo. Sepan que Pablo creía en Dios, él conocía las Sagradas Escrituras, pero estaba equivocado. Y Pablo cambió. Pablo cambió. Dio ese gran salto de la fe. Usted tiene que cambiar. Le pregunto, ¿está dispuesto a dar ese gran salto de la fe? ¿Está dispuesto? Bueno, yo solo se lo propongo nada más. Cristo le está hablando. Sigamos. 1 Corintios 15, 3. En primer lugar os transmití lo que a mi vez recibí. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él transmitió lo que él a su vez, él recibió. Por eso no se puede cambiar la doctrina, no se puede cambiar. Entonces, enseñe lo que a usted se le enseñó. El evangelio no se cambia, la doctrina no se puede cambiar. Pablo lo dice, que si la cambiamos hemos creído en vano. Pablo aprendió la lección camino a Damasco. Y ahora mire lo que nos dice Efesios 3:20. Aquí nos viene a revelar la confirmación que esta es la iglesia de Cristo. Nosotros los católicos lo creemos. Digamos pues. Efesios 3:20. Aquel que tiene el poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar conforme con nuestra capacidad. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Palabra de Dios. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros. ¡Qué grande es mi Señor! Solo Él puede realizar muchas cosas más de lo que pedimos o imaginamos. Por eso debemos de estar en la iglesia que Cristo fundó. ¿Y sabe por qué? Porque así lo dice. A Él, es decir, a Dios. A Dios. Nada más a Dios. La gloria. Solo adoración a Él, a Dios. ¿Y a dónde? En la iglesia. Y en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Miren qué hermoso. Pregunto,
Pregunto, ¿dónde es que leen los protestantes? Porque tenemos la misma Biblia. ¿Dónde están leyendo para que me diga que la gloria no se le debe dar a Dios en la iglesia, sino solo en Cristo Jesús? ¿Será que están ciegos? ¿No ven? ¿O es que aprendieron a leer saltándose las palabras? Tal vez así, ¿verdad? Si no, pues sigamos. Porque Lucas en la misma dirección nos va a decir, Lucas 6:46, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? Ahí está. Ahí la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Los protestantes dicen, no, solo en Cristo Jesús. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Quieren darle la gloria a Dios? Hagan lo que Él está mandando. ¿Por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les mando? Doctrina protestante, la iglesia no salva, la iglesia no sirve. Hipócrita. Juan dice, Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Vamos cerrando ya. Cristo fundó una iglesia, pero quiero aclararle que hacia el año 107 o 110 más o menos, esta iglesia fue llamada por primera vez Iglesia Universal Católica por el obispo de Antioquía, San Ignacio, discípulo mártir de Juan el Evangelista. ¿Y saben qué? ¿Qué nombre le puso? Iglesia Católica. Pero no es que se la haya puesto, ya estaba escrito en las Escrituras, que significa católico, universal, todas las naciones. Y tienen que saber que a partir del año 107 se le llamó a los cristianos por primera vez Iglesia Católica, por varios motivos. Les voy a expresar el primero. Miren, con esto concluyo verdaderamente. Marcos 16:15. Luego les digo, id por el mundo y proclamar la buena nueva a toda creación, palabra de Dios. Por eso se llama católica, a toda criatura. Es universal. Cristo abrió el abanico, lo amplió. Sigue diciendo Mateo 28:19, en la misma dirección. Id pues y hacer discípulos a toda la gente. Cristo murió por una persona o por todo. Por todo, es universal, católico. Ahora en hecho, viene el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y vamos a confirmar de dónde viene la palabra católica, aquí en este pedacito. Por eso San Ignacio la llamó católica. Miren lo que dice, Hechos 2:5. Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. ¿Qué digo? Todas las naciones. Palabra de Dios. ¿Qué digo? Todas las naciones. No digo solo de Jerusalén. Digo todas las naciones. En una sola palabra, ¿cómo está llamando el evangelista Lucas a la iglesia? Universal católica, todas las naciones. Por eso ni dudamos en llamarla católica. Termino aquí ya con esto. Hechos 1:8. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Esta iglesia es universal católica, más claro no se lo puedo decir, hasta los extremos de la tierra. La iglesia de Cristo es universal católica y ustedes y yo estamos dentro de esa iglesia católica universal porque en ella hay poder, hay poder. En ella hay poder, le guste o no le guste a los hermanos separados, hay poder. Que así sea, amén. Solo quiero pedirle que se suscriban a este canal de evangelización católica, dándole like y a la campanita en la parte inferior del video. Gracias por ser parte de nuestra familia. Hasta pronto. Adiós.